¿Cómo calcular la longitud de una correa? Muchas veces, si trabajamos con sistemas de transmisión por correa o poleas, muchas veces no contamos con una base de datos la cual nos informa qué tipo de correa y de qué longitud es la que va montada en ese sistema. Así como de esta misma forma, tampoco podemos ver la longitud de la misma ni su referencia impresa en la correa, ya que hay veces que por tiempo, desgaste, fricción o simplemente porque las correas se dañan, estas marcas se borran y no podemos contar con ellas para poder identificar esta correa. Así que, ¿cómo calcular la longitud de la correa para así mismo pedirla? Bien, iniciemos. Para poder calcular la longitud de las correas debemos de tener en cuenta que para esto existen fórmulas. En la pantalla, como podemos ver, hay dos tipos de fórmulas. La fórmula según Intermec y la fórmula según Máquinas. Máquinas es un libro que especifica solamente sobre cálculos de taller. Como es un libro también muy respetado y muy conocido, también lo tenemos puesto en escena. Como podemos ver, Intermec nos dice que la longitud de la correa, el largo de la correa, es igual a 2 veces la distancia entre centros más 1.57 por la suma de el diámetro de la polea mayor más el diámetro de la polea menor. Y a esto le sumamos la suma del diámetro de la polea mayor más el diámetro de la polea menor al cuadrado sobre 4 veces la distancia entre centros. Y la fórmula que nos da Máquinas, el libro del que estamos hablando, nos dice que la longitud es igual a pi por la suma de los radios de la polea grande y de la polea pequeña más 2 multiplicado por la distancia entre centros más la resta de los dos radios al cuadrado sobre la distancia entre centros. Entonces son dos fórmulas muy distintas y siéndoles sinceros, la fórmula que provee Intermec da un poquito más de longitud a la correa para que ésta no quede totalmente precisa y sea solamente cuestiones de tensión. Pero a mi criterio personal prefiero trabajar con las fórmulas que nos provee el libro de Máquinas del escritor A.L. Casillas. Así que vamos a realizar un ejercicio para poder ver cómo se calcula esta distancia, pero para esto necesitamos primero los datos básicos. ¿Cuáles son los datos básicos? Pues los datos de nuestro sistema de transmisión de potencia. Bien, ¿cuáles son estos datos? El diámetro de la polea mayor, el diámetro de la polea menor, distancia entre centros. ¿Qué quiere decir? Entre el centro del eje de la polea más grande o la polea conducida y el centro del eje de la polea más pequeña o polea conductora, se debe de tomar esa distancia. Eso se le conoce como distancia entre centros. Y por obvias razones, el perfil de la correa. ¿Por qué es muy importante el perfil de la correa? Bien, resulta que para poder realizar los cálculos al diámetro de la polea, debemos de restarle la altura o la profundidad que nos da la correa. Es decir, debemos hallar el diámetro o el radio primitivo de nuestra polea. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Nos referimos a que una correa 3B, es decir, una correa de alta capacidad, tiene una altura aproximada de 5/16, que esto en milímetros es aproximadamente 8 milímetros. ¿Bien? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el diámetro mayor tocaría restarle 16 milímetros aproximadamente, ya que pues 5/16 equivale a 8 y 8 sería el radio, sería que quedaríamos trabajando con una polea no de 250 milímetros, que es su diámetro externo, sino 234 milímetros, que es su diámetro primitivo, que es la longitud de la correa. Ahora, en el diámetro menor, es decir, en la polea pequeña, vamos a tener una polea de 109 milímetros como diámetro primitivo, es decir, sería el diámetro con el cual vamos a realizar el cálculo de la polea. La distancia entre centros de ejes. La distancia entre centro de ejes sí no variaría en lo absoluto. Y como les digo, estos son los datos más importantes para realizar el cálculo de la longitud de la correa. Bien, para hacer este ejercicio vamos a hacerlo con la fórmula de Máquinas, que en mi opinión personal
la siento más confiable y es con la que más he trabajado, ya que la de Intermec suele dar un poquito más de longitud, pero pues tampoco tiene ningún inconveniente, simplemente es darle tensión a las correas. Bien, vamos a ver el paso a paso de cómo se hace el ejercicio. Iniciamos escribiendo la fórmula, como la tenemos arriba, que dice longitud es igual a pi por la suma de los radios de las poleas, recuerden que son los radios primitivos, más 2 por c, que c es la distancia entre centros, más la resta de los radios elevados al cuadrado sobre c, que ya traduciéndolo a números viene siendo así. Longitud es igual a 3.1416, que es el aproximado de la constante de pi, por la suma de 118 más 54.5, que es el equivalente a los radios primitivos de nuestras poleas, más 2 por 400, que es la distancia entre centros, más la resta de nuestros diámetros primitivos, es decir, más la resta de 118 menos 54.5 al cuadrado, dividido en 400. Bien, ahora, este sería el primer despeje de la operación. El segundo despeje, que es ya resolviendo, sacando los paréntesis, viene siendo longitud es igual a 3.1416 por 172.5 más 2 por 400 más 172.5 al cuadrado sobre 400. Despejando ya el cuadrado y el último paréntesis quedaría que es 3.1416, la constante de pi, por 172.5 más 2 por 400 más 29.756.25 sobre 400. Ya esta sería la fórmula como tal. Al sí al pie de la letra lo podemos escribir en una calculadora, en un celular, en una calculadora científica. Nos va a dar la suma de 1416.31 milímetros. ¿Por qué milímetros? Pues porque todos los datos los hemos convertido en milímetros. Hasta incluso las medidas de la correa la hemos convertido en milímetros. ¿Por qué? Porque es más fácil realizar el ejercicio si hablamos de milímetros y no de pulgadas. Bien. Ahora pasémoslos a pulgadas. Debemos de dividir estos milímetros por 25.4. Como resultado nos da 55.76 pulgadas. ¿Qué quiere decir? Que la correa que necesitamos es 3B56. ¿Por qué en pulgadas? Porque resulta que estas correas vienen en fracciones de pulgadas. Entonces debemos de trabajarlo en pulgadas y por ende se debe pasar a pulgadas. ¿Por qué no hicimos el ejercicio en pulgadas? Porque es más fácil trabajarlo en milímetros que en pulgadas. Bien, así como pueden ver, esta es la fórmula con la cual se puede realizar el cálculo de la longitud de la correa. Recuerden que es muy importante restarle al radio o diámetro de la polea la altura de la correa que se emplea en el sistema para poder trabajar con radios y diámetros primitivos, en los cuales se calcula la longitud de la correa. Así que esperamos que este video te haya servido, te haya sido de utilidad. Recuerda que puedes escribirnos a tu correo simreinstrucciones@gmail.com, en el cual podrás solicitar clases personalizadas, asesorías y mucho más. Recuerda ver todo el contenido que tenemos para ti relacionado con el tema de sistemas de transmisión por correas, ya que más adelante veremos una transmisión en vivo completa realizando un cálculo de transmisión completo desde el inicio hasta el final. Así que esperamos que este video te haya servido y chao, chao.